de la Calle. Doctor Humberto, buenos días. Buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo aquí en Blue Radio. ¿Cómo está? Muy bien, hombre, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su día más triste? El día que me perdí el verano en Londres porque estaba hablando por teléfono. ¿Cuál ha sido su día más feliz? Pues digamos estamos en, sí, yo sé, en la sesión de preguntas chimbas. Que siempre son las difíciles de contestar. El nacimiento de mi primer hijo, quizás, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo ya había dicho que eso era lo que iba a contestar. Esas son, claro, son preguntas un poquito de reina para respuesta de reina, ¿no es verdad? Correcto. Sí, pero en este caso además es cierto. Doctor de la Calle, a usted, hablando un poquito en serio, ¿le parece que la personalidad tiene que ver en digamos, usted que es candidato a la presidencia de Colombia, que los rasgos emocionales son un factor de conexión con los votantes, o usted siente como candidato que lo que importa solamente es el tema de programas y el tema de elaboración de propuestas? No, esta es una conexión de pura empatía, no solo por la forma de conectarse con los electores, sino porque los electores también tienen derecho a conocer el temperamento y la personalidad. Ese es un tema clave. En momentos de crisis afloran las debilidades o las fortalezas. Saber cómo es realmente un candidato es una cosa esencial. Bueno, prometo hacer la menor cantidad de preguntas chimbas esta mañana. Sí, que por lo menos lo voy a intentar. Las más difíciles de contestar, pero... Bienvenido, Humberto de la Calle. Mañana Petro, el jueves Vargas Lleras y el viernes Iván Duque aquí en Mañanas Blue. Termina la campaña y llega el momento de escuchar por última vez a todos los candidatos presidenciales en una entrevista a profundidad con el equipo de Mañanas Blue. Del 21 al 25 de mayo a las 7 de la mañana, los 5 candidatos hablarán de sus propuestas, sus polémicas, sus apuestas y las preguntas de los oyentes. Desde la cabina de Blue Radio, el lunes con Sergio Fajardo. Podemos hablar de respeto, de seriedad, de resolverlos. El martes con Humberto de la Calle. Yo creo que ahí tenemos la mejor propuesta para Colombia. El miércoles con Gustavo Petro. La gran propuesta de la Colombia humana. El jueves con Germán Vargas. Vargas Lleras es el que más... El viernes con Iván Duque. Se necesita que las libertades se puedan ejercer. En Blue Radio, la última oportunidad para que usted decida el voto. Transmitimos esta entrevista también por el Facebook Live. Doctor de la Calle, ¿cómo ha sentido la campaña? ¿Cómo siente que está terminando para usted la campaña? Pues es una sensación un poco extraña porque mientras las encuestas van mal, porque eso es un hecho, yo lo que siento realmente es apoyo y cariño. A mí me sorprende. Por donde camino, la gente se me arrima. Por lo menos incluso lo que me dicen, aún quienes no están de acuerdo con mi posición y mis propuestas, me hablan de agradecimiento y de respeto. Yo francamente me siento contento. Y luego en la cosa liberal, pues yo veo como un fervor y un cierto renacimiento sobre todo de la base liberal. Bien, yo me siento bien, pero pues no voy a ocultar que desde el punto de vista de las encuestas no estoy realmente de último. ¿Y usted tiene alguna queja sobre las encuestas? No, yo no tengo ninguna porque me parece que ese es parte de un ejercicio que puede ser acertado o no. Dijéramos que en Costa Rica ganó el señor del 6%, pero yo no peleo con las encuestas. Me parece que esa es una tontería. Sí tengo una objeción distinta. ¿Qué es cuál? Que yo creo que es seria. Una firma encuestadora en Colombia se tiene que someter a un determinado estatuto legal, que puede ser bueno, regular o malo, pero eso significa que los encuestadores tienen una responsabilidad especial. Que una firma haga encuestas y al mismo tiempo pronósticos, a mí francamente me parece que es una forma de salirse del marco legal. Porque una cosa es el pronóstico ciudadano o el de cualquier analista, pero quien está encargado de una cosa tan delicada como verificar la opinión, al mismo tiempo empieza a especular y entonces un candidato pasa del 6% al 23%, porque al señor del pronóstico se le ocurrió. Yo sí creo que eso confunde demasiado y es un poco el ejercicio del pulpo poll. ¿Se acuerdan del pulpo poll en el pasado mundial? Sí. A mí eso sí me parece que confunde y realmente no es serio. Doctor de la Calle. El pulpo poll que siempre terminaba acertando. Sí. Pero el encuestador, el señor Caballero, no es el pulpo poll. No, y además, si fuera una cosa de pronósticos, puede ser más barato para Colombia
traer el reemplazo del pulpo Paul, que ahora es un gato ruso, y resolvemos esto gratis. Doctor de la Calle, ¿qué interpretación le da usted precisamente a que esté de último en las encuestas, incluso con unos números bajitos, sabiendo que usted representa en el país el tema del proceso de paz que fue histórico? ¿Qué interpretación le da usted a eso? Pues dijéramos que hay varios elementos. En primer lugar, es posible que, dijéramos, el elemento positivo alrededor de mi nombre se compensa con el cúmulo de palo que me han dado, 5 años recibiendo palo desde castrochavista hasta todo tipo de acusaciones realmente delirantes. Luego me parece que se ha ido conformando una matriz de pensamiento donde lo bueno está contrastado con lo malo. Es un poco la paradoja de la política. En segundo lugar, yo sí creo que hubo un error monumental por parte del doctor Sergio Fajardo, cuando yo lo invité a que hiciéramos una consulta el 11 de marzo. Estoy hablando de noviembre del año pasado. Y él se negó, 3 veces le dije y no quiso. No el café ese después, cuando ya era tarde. Me parece que allí ocurrió un fenómeno, y es que las consultas del 11 de marzo actuaron como 2 grandes aspiradoras que se chuparon la opinión, dejaron a los demás un poco en vilo, en el limbo. Y creo que lo que está todavía ocurriendo es un poco la resaca de lo que pasó el 11 de marzo. Preguntarse qué hubiera pasado siempre es una tontería, pues eso es un ejercicio inútil, llorar sobre la leche derramada. Pero 3 consultas ese día yo creo que hubieran generado un panorama político distinto. Pero bueno, pues aquí estamos en lo que estamos y hay 5 días para reflexionar. Yo todo lo que le pido a los colombianos es que piensen. Yo siento que las soluciones agresivas y extremas no son buenas y que nosotros tenemos una propuesta que es la correcta para Colombia, y ahí esperaría un proceso de reflexión. Doctor de la Calle, ¿qué pasa si se cumple la predicción o el pronóstico de las encuestas y usted desafortunadamente está muy bajito en esas encuestas, 2 o 3% dependiendo del encuestador? Si no llega al umbral usted y el Partido Liberal, ¿qué sucede? El umbral del 4%. Sí. No, yo creo que hay una serie de especulaciones que son incorrectas. Hay 2 leyes que se aplican, pero la última, que es la 1467 o algo así, no sé, lo que señala es una solución que es lógica. Dice, el que opta por el anticipo, el candidato que opta por el anticipo, recibe la mitad de la reposición dependiendo del resultado, y como consecuencia de ese menor valor de reposición no tiene que devolver el anticipo. Luego esa circunstancia está completamente controlada, realmente ahí no hay ningún inconveniente. Es decir, no hay lugar a ningún resultado que afecte pues las finanzas del partido o devoluciones. Ni va a perder la personería jurídica del Partido Liberal en caso de que a usted le vaya mal. Porque las elecciones de marzo quedó súper asegurada la personería. No, realmente hay confusiones que yo supongo que son de buena fe, pero eso no está en juego. Sí. Doctor de la Calle, el hecho de que usted haya sido el negociador de paz con las FARC es su activo político, pero también es su carga, ese es su pasivo. Esto lo que demuestra es que el país no entendió o no valoró o no le reconoce a usted los éxitos de ese acuerdo de paz. Sí, ya lo había dicho, y es paradójico, es el activo y el pasivo al mismo tiempo. Y en efecto, primero yo observo y observé siempre una gran indiferencia en los sectores urbanos de clase media frente a lo que significaba el proceso de paz. Algún presidente de un grupo financiero me dijo, hombre, si usted era un abogado prestigioso que ganaba plata, ¿para qué diablo se va a trabajar en el embeleco de la paz? Embeleco de la paz. Y eso es uno de los factores que ha generado una ruptura en esta sociedad tan insolidaria. En segundo lugar, el desconocimiento de lo que yo llamo la Colombia profunda. Ayer tuve una reunión con víctimas, unos testimonios realmente estremecedores, lo que significa la vida en Colombia, hombre. Esa Colombia que se quedó atrás. Y ese mensaje terminó siendo oscurecido pues por las diatribas contra el proceso, por discusiones, algunas sobre bases falsas y otras sencillamente como una especie de deseo de venganza. Yo creo que aquí lo que está pasando en esta sociedad es que buena parte de ella
creyó que las conversaciones de La Habana no debían conducir a un acuerdo, sino que era la batalla final contra las FARC para su rendición. Yo creo que psicológicamente todavía hay sectores de la población que, indignados por las barbaridades de las FARC, que son obvias y ciertas, creyeron que esto era para rendir a las FARC y que cualquier, entre comillas, concesión, pues generaba todavía más indignación. Eso tiene dos problemas, ese tipo de razonamiento. Uno, que es miope, es una miopía selectiva, porque ese tipo de personas no entienden que hubo un conflicto y que hay otros responsables, y que las soluciones, particularmente en justicia transicional, se aplican para otros responsables. Entonces ahí hay una miopía. Yo se lo dije un día al doctor Duque. Le dije, mire, usted quiere que las FARC se vayan para la cárcel, perfecto, pero usted está consciente de que una solución armónica al conflicto va a afectar también militares, terceros que financiaron la guerra. Entonces dijo, no, es que yo a los militares sí lo que quiero es que les apliquen la justicia penal militar. Ese es un desequilibrio enorme, así no va a haber paz nunca en Colombia. Y lo segundo es una enorme dificultad para la reconciliación. Yo todavía sigo viendo que hay personas que en el fondo de su cerebro no lo confiesan, pero creen que hubo una violencia buena, que la violencia paramilitar era una especie de necesidad y que lo que hay que condenar es a las FARC, con el argumento de que las FARC comenzaron primero, argumento que hoy no se sostiene. Después de 8 millones de víctimas, la discusión sobre quién empezó este conflicto, y además quienes sostienen, como el doctor Uribe, que ni siquiera hubo conflicto, pues en esas condiciones yo sí tengo preocupación. Este es un camino largo. Nunca pensamos que firmar un acuerdo era la paz, sino el fin del conflicto, para construir la paz. Y es lo que yo veo que se está obstruyendo. Yo sí tengo preocupaciones. Tengo informaciones de rearme de ciertos grupos, por ejemplo en Arauca, de personas que de las FARC que habían estado en el acuerdo y que ahora esto se nos puede desgranar por debajo. Yo no me quiero alargar mucho porque yo sé que la radio exige, pero permítame le cuento esta anécdota. Pero explíqueme esta información que usted está revelando, que me parece nueva, que hay grupos de las FARC que se están rearmando en Arauca, y en dónde más y por qué razón. No, sé de Arauca y alguien me habla de otro. No, pues porque el mensaje que llega de Bogotá es que esto lo van a cambiar, que lo van a reestructurar, que es volverlo trizas, porque reestructurar es las coronarias del acuerdo, que es la participación política y una jurisdicción especial, transicional, para todos los responsables. Entonces, si a usted le llega esa información, allí es donde quería contarle cuando ganó el no en el plebiscito. Nos sentamos como 130 horas con los voceros del no, entre otros el doctor Álvaro Uribe, que en algún momento me dijo, no le paremos bolas a las FARC, esos tipos ya no van a volver a combatir. Yo le dije, no, mire, yo discrepo de usted. No sé qué hará el secretariado o el llamado Estado Mayor, pero en la base de las FARC, si el mensaje es que el Estado no cumple su palabra, es un mensaje que puede llevar a una diáspora de criminalidad. Luego, yo sí tengo preocupaciones y yo veo mucha ceguera en la sociedad colombiana. No quiero aquí obrar como una especie de arúspice de malos presagios, pero esto se nos puede desbaratar por debajo. Y allí voy a hacer esta predicción. Ese día no vamos a tener con quién negociar. Eso va a ser una violencia inorgánica, porque estos señores del secretariado, con todas las barbaridades que cometieron, con su mezcla con el narcotráfico, con el uso y el abuso del secuestro, pero es la última generación que arranca por lo menos con una formación política. A mí francamente me parece una irresponsabilidad poner en jaque esto, con el argumento de que hay que... Pero ¿por qué le atribuye usted que es la amenaza de hacer trizas o de reformar el acuerdo, si hoy con el acuerdo vigente existen el Guacho, existen los Martínez, los disidentes de las FARC que no se sumaron al acuerdo de paz? Sí, claro, siempre dijimos eso cuando estábamos en La Habana. ¿Usted considera que el 100% van a aceptar el acuerdo? Y siempre fuimos francos en decir, no, claro, puede haber astillas, disidencias, siempre ha ocurrido eso en este tipo de procesos. Pero es obvio que si el mensaje central de además un partido político con el poder electoral que tiene es que va a volver atrás en un acto que yo considero que es de perfidia. Uno no puede empeñar la palabra del Estado, desarmar a una guerrilla y luego decirle, no, ahora yo voy a cambiar. Y luego eso fomenta e incrementa las posibilidades de la disidencia. Y además es un mensaje pésimo para el ELN. Fíjese, si un miembro del ELN lo que debe estar diciendo es, no, ya entiendo, el negocio es, nos sentamos en una mesa, nos desarmamos, hacemos un pacto y luego el Estado lo cambia unilateralmente. Ese es un mensaje absolutamente desestabilizador. Yo... Sí. Más allá, esto incluso puede ser que me haya costado votos.
alguien me dijo, hombre, no diga esas barbaridades. Doctor de la Calle, lo que usted me está diciendo, para ponerlo en términos claros, es, si gana Duque, ¿vuelve la guerra a Colombia? Puede volver si él cumple sus promesas de reestructurar los acuerdos, que simplemente quiere decir incumplirlos. ¿A usted le parece que este país que estamos viviendo hoy después del acuerdo es un país en paz? No, no lo es, pero lo que me parece la antilógica por antonomasia es la teoría de decir, vamos trabajando en un camino que es largo, pero como todavía hay problemas, entonces devolvámonos. Como en el Catatumbo hay problemas, algo que nada tiene que ver con las FARC, dicho sea de paso, sí. Y como está el señor Guacho y en Tumaco tenemos problemas, entonces ¿por qué no nos devolvemos? Esa me parece realmente el camino más de la calle. Absurdo. Pero hoy se podría devolver, podría deshacerse el camino, es decir, ¿se podrían tumbar los acuerdos de La Habana o eso quedó blindado? ¿O es solamente una promesa de campaña de quienes plantean cambios de fondo? No, lo que pasa es que aquí hay dos planos. El plano jurídico, y entonces uno se tranquiliza, eso quedó blindado, hay un acto legislativo. Pero maestro, por Dios, no seamos ingenuos. La típica actitud desde la colonia española es se obedece pero no se cumple. Un presidente desafecto a todo esto simplemente lo archiva, lo guarda en el último cajón. Y eso es suficiente para que esto no se cumpla y empiece toda esa erosión que yo temo que pueda ocurrir con ese grupo exguerrillero. Algunos podrán decir, doctor de la Calle, que de alguna manera es un poco lavarse las manos de la responsabilidad del actual gobierno sobre la manera como se está implementando el proceso de paz. Es decir, no, es que los que están proponiendo hacer trizas el acuerdo son los que están acabando con todo este proceso que hicimos, cuando lo que estamos viendo es que precisamente se está acabando, el posconflicto no ha funcionado, muchas de estas disidencias precisamente, o los que usted dice de Arauca, pues están encontrando que no tienen alternativas diferentes o de pronto no se han entusiasmado lo suficiente. Entonces no hay un acto de contrición de su parte, de pronto hubo problemas en ese diseño de ese proceso que hoy hace que no esté tan blindado como se esperaba. No, en mi caso particular, yo sí tenemos que deslindar las responsabilidades. Yo también estoy preocupado por las demoras en el gobierno y las dificultades que han venido aflorando. Claro, es que incluso en rueda de prensa de hace algunos días yo señalé muchas causas que ponen en riesgo esto y realmente pues ha habido demoras y este estado paquidérmico no ha estado a la altura de las urgencias. Luego, en eso usted tiene razón, pero eso no corresponde al acuerdo. Voy a poner un solo ejemplo, que es uno que irrita bastante a la opinión pública. Dice, ¿cómo es posible que estos señores autores de crímenes de lesa humanidad vayan al Congreso sin haber pasado por la JEP? El acuerdo señalaba que la JEP estaría funcionando el 23 de febrero del año pasado. Luego no había limbo. En el diseño del acuerdo esto estaba previsto. No fue posible por muchas causas, para que aquí no hagamos demagogia. Probablemente el gobierno tuvo demoras, las mismas FARC con esa manía de estar negociando todo pueden haber contribuido, y también los grupos opositores, no por la oposición. El Centro Democrático tiene derecho a oponerse, pero es que ahí hubo algo más de oposición, eso de retirarse a la hora de las votaciones. Y Cambio Radical, el presidente de la Cámara, que guarda las ponencias durante varias semanas. Luego el limbo que estamos viviendo y que irrita a la gente no es resultado del acuerdo, sino, tú lo dices muy bien, Luz María, en efecto ha habido problemas de implementación. Y eso es lo que tenemos que corregir. El mensaje no puede ser, como hay problemas, devolvámonos. Para mí el mensaje es, como hay problemas, sigamos. Doctor de la Calle, ¿de quién es la responsabilidad de la implementación? Pues del gobierno. Por eso. Sí. Y el gobierno no aparece primero en la lista de responsables de que no se haya implementado el acuerdo de paz. Hay muchas de que estemos en lo que estamos hoy con la JEP. O sea, año y medio después, exactamente un año y medio después de la firma del acuerdo, la JEP no tiene reglamento. No, por eso, vamos por partes. Hay responsabilidades concomitantes, de acuerdo, pero no afectan el acuerdo mismo, su estructura. Luego, ¿quiénes son esos responsables? Repito, ¿no? Yo lo he dicho, probablemente el gobierno, probablemente también, sin el probablemente. Bueno, muy bien, el gobierno, realmente ha habido demoras, desde las zonas de normalización ya las hubo. Luego está de por medio también, insisto, la propia responsabilidad de las FARC, que tiene
esa naturaleza negociadora hasta el último momento. En el Congreso pasaron estas dos cosas que yo estoy señalando. En el Congreso la coalición de gobierno se debilitó. Primero, cambio radical, cambió de posición de un momento a otro y al fin quedó eso en la nebulosa. Realmente no sabemos, en últimas, el doctor Vargas qué es lo que piensa sobre este tema. Y en segundo lugar, insisto, una cosa es la oposición del Centro Democrático, pero otra es un entorpecimiento que fue alargando y alargando estas discusiones hasta el punto en el que estamos ahora. Y yo atribuyo también, quizás el colombiano que dijo en su momento, y me cayeron rayos y centellas, la sentencia de la Corte, cuando le abrió la llave al Congreso para modificar los acuerdos, iba a generar lo que generó. ¿Cómo vamos a hablar lealmente de que vamos a hacer la reforma rural integral si ni siquiera se aprobó el catastro, que es una cosa técnica, por Dios? Ese es muy mal síntoma. Eso lo que demuestra es que quedamos en una estructura donde, además de la lucha y por captar el aplauso del castigo, que siempre es el aplauso más fácil, también yo creo que aquí hay una obstrucción de un proceso de cambio, porque es que lo que resultó de La Habana, y esa es una agenda para Colombia, esa no es una agenda para las FARC. Y allí yo también noto y noté, después del plebiscito, un deseo de frustrar las decisiones sobre mejoramiento de la política. La reforma electoral terminó siendo extraordinariamente tímida. La reforma rural integral, yo quiero ver si este país vuelve a cometer el error. Llevamos 200 años tratando de hacer una reforma rural y nunca se ha podido por ceguera de la élite, y ahí se desestabilizó el campo. Y si no hacemos la reforma rural, ahí quedan semillas de posibles violencias futuras. Luego, esto además está en un marco, en un contexto de cambio real en la sociedad colombiana. Doctor de la Calle, a veces usted no se imagina que su cargo de jefe negociador ha debido ir más allá de la firma del acuerdo de paz. Es decir, que usted o Sergio Jaramillo, que fue el comisionado de paz, deberían estar al frente atendiendo también estas emergencias para que no se presente lo que está pasando. Es decir, ustedes tenían la memoria y la información de lo que se negoció. Lo que pasó en el proceso de paz, ¿no es que eso quedó huérfano? Pero le voy a decir lo siguiente, muy buena parte de esto no solo era conceptual, sino gerencial. En algún momento yo propuse que se creara un FOREC. Estoy hablándole de hace años, es decir, llevábamos 1 o 2 años en La Habana. Un FOREC para la reincorporación. Porque lo que pasó es que se presentaron dificultades, líneas de mando y un cierto grado de confusión. Hay que recordar lo de la reconstrucción del eje cafetero, ¿no? Sí, para que entiendan los oyentes. Sí. El FOREC fue la forma de atender una emergencia por un terremoto que funcionó bien, rápidamente y con limpieza. Entonces yo creo que se necesitaba concentrar de manera excepcional los poderes en una sola autoridad. Pero bueno, insisto, ese es el pasado. Pero cuando el pasado tiene defectos, lo que a mí me parece la antilógica por antonomasia, repito, es como tuvimos y tenemos problemas, entonces ¿por qué no nos devolvemos? No nos devolvemos para hacer las cosas bien, que eso lo podría hacer. No, al revés. Esto lo que puede arriesgar es lo que se ha conseguido, que no es completo, que hay que completarlo, que está el tema del ELN. Y por otro lado, pues frente a las llamadas BACRIM, bandas criminales, ahí sí yo no veo nada distinto a enfrentarlas. Este país no puede convivir con ese tipo de organizaciones. Y la contribución de Santrich, doctor de la Calle, ¿usted cree que él era narcotraficante? ¿Cree que estaba en plan de narcotraficar? ¿Cuál es su y además porque él ha afectado mucho simbólicamente el proceso de paz? No, pues eso ha sido un revés. Es que nos está pasando justamente todo lo que no debía pasar. Es una concentración de problemas. No, primero, sobre si el señor Santrich es culpable o no, yo no sé, y no quiero especular sobre eso. Pero cuando ustedes estaban sentados hablando con ellos, pensaban que eran unas personas... El señor era el más radical de la mesa, ideólogo. A mí mi primera reacción fue de sorpresa y de profunda indignación. Si eso es cierto, ese señor no solo traicionó a la mesa, sino que traicionó a Colombia. Yo algún día dije, puedo ser un poco grandilocuente, pero es casi una traición a la patria. Yo realmente no quiero imaginarme de qué manera un señor con la categoría que tenía de negociador haya incurrido en eso, pero también puede ser. Es decir, ese es un punto en el que los colombianos no debemos precipitarnos. Y ahí viene unas 3 reflexiones adicionales. Primero, la demostración de que el acuerdo es correcto es que se fijó una fecha a partir de la cual las FARC sabían de sobra. Aquí no puede haber sorpresas. Delitos posteriores a esa fecha tenían que enfrentar la justicia ordinaria, y el acuerdo lo dice explícitamente, y la posibilidad de la extradición. Eso siempre estuvo dicho y claro.
Luego, si el señor es culpable, pues tiene que afrontar las consecuencias de su hecho. Pero quedó igualmente señalada una fecha a partir de la cual el Estado no ha perdido ninguna de sus facultades para actuar frente a esos nuevos delitos. En segundo lugar, sin embargo, yo lo que he pedido es: miremos esto con cuidado. Yo creo que los colombianos, este no es un problema de polarización electoral, que me parece que es parte de lo que está pasando y es un poco lamentable. Yo quiero irme más allá. Después de la segunda vuelta, ¿qué vamos a hacer? Frente a esa solicitud de extradición, yo lo que pido es tener cuidado. Mire, aquí iban a extraditar a un señor carpintero por allá del sur de Colombia y al fin resultó que era un error. No podemos cometer un error en una extradición que no es una extradición cualquiera. Es que no es por un privilegio del señor Santrich, es porque aquí hay envuelto un problema de interés nacional. Luego, lo que yo he pedido es cuidado, bueno, y entonces me caen la lluvia de tomates y huevos. Bueno, muy bien, no importa. Yo lo hice por lealtad con el proceso. En segundo lugar, lo ha dicho la Corte Suprema. En el proceso, en el acuerdo que usted firmó, dice: si el señor es reincidente, si viola el acuerdo después de firmado el acuerdo, que es el caso de Santrich, la extradición es una opción. Sí. Eso lo firmó usted. Correcto. Y yo digo que la extradición no es una opción. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado, como lo haría cualquier país del mundo. Pues claro que hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado, porque lo que primero salieron a decir es: con una revisión formal el señor se va. Y no es así, no era. Sí, pero por eso estoy tratando de decir, Néstor, esa ha sido la práctica. Pero en este caso, ¿cómo no es posible que, cuando además surgen versiones no propiamente en periódicos amarillistas como el Wall Street Journal, de la posibilidad de que haya derivaciones adicionales, pues que uno le pida al país requirente: sentémonos y se refiere a Iván Márquez, las derivaciones adicionales. Sí, Entonces, anoche, a propósito de Iván Márquez, Noticias Caracol, usted lo vio, me imagino. El noticiero del canal Caracol reveló que Iván Márquez está en la mira, doctor de la Calle, de Estados Unidos, por lo mismo, por una aparente vinculación con el tema del narcotráfico. Que el señor Marlon Marín, primo de Iván Márquez, que hoy está en poder de las autoridades de Estados Unidos, está en eso, está delatando a Márquez y hablando de Nicolás Maduro. ¿A usted le parece que si pensamos en la extradición de Iván Márquez, se daña el acuerdo de paz con las FARC? Sí, yo no quisiera plantearlo de esa manera, porque entonces sonaría como una especie de amenaza. Ellos tenían claridad sobre lo que ocurriría, incluida la opción de la extradición, como usted lo ha dicho muy bien, perfecto. Yo no estoy regresando a las viejas discusiones nacionalistas sobre la extradición de nacionales. Sin embargo, los colombianos debemos tener más contexto. Solo 7 países del mundo admiten extraditar nacionales. La regla general, ejemplo, Constitución alemana, dice: no, cuando usted necesite un delincuente que es mi nacional, yo lo juzgo aquí. Pero yo no estoy reviviendo esa vieja discusión. Yo he sido amigo de la extradición de nacionales, la defendí en la Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, el doctor Vargas algún día dijo que yo me había ausentado o algo así. No, ahí están las actas. Creo que fue hacia el 5 de mayo donde yo fijé la posición del gobierno. Entonces, esa no es la discusión. La discusión es una discusión más elemental. Aquí no nos podemos precipitar. Y además, yo no entendí la reacción del ministro del Interior cuando yo hice esa aseveración. El presidente Santos negó extradiciones en las mismas condiciones de Santrich, con el argumento de que quería proteger el acuerdo, el proceso. Las negó. Yo no estoy ni siquiera diciendo que la nieguen. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? No, ya no me acuerdo del nombre, pero hubo extradiciones que él, cuando estábamos en La Habana, negó. Por ahí tenía el nombre, pero ya no me acuerdo. Extradiciones de miembros de las FARC acusados de narcotráfico, el mismo caso. Pero para decirlo claramente, doctor de la Calle, ¿usted cree que el gobierno colombiano debe negar la extradición de los señores de las FARC para proteger el acuerdo? No, yo no estoy diciendo eso, pero lo que sí tengo que decir es que no podemos ciegamente entender que esta es una extradición cualquiera y con una simple revisión formal, sin ningún ejercicio diplomático de sincerarnos. Lo que hay que hacer, como haría cualquier país en un tema de esta delicadeza, es decir, sentémonos y usted convénzame de qué se trata. Esto no es solo un problema de revisión formal. Esta decisión de la extradición de Santrich le toca al próximo presidente. Vamos a suponer que el próximo presidente, como corresponde en este momento, se llama Humberto de la Calle. La extradición solo admite 2 posibilidades: se niega o no se niega. ¿Cuál sería su decisión, señor presidente de la Calle? Sí, pero antes le voy a decir lo siguiente y le voy a responder, no es para eludir la pregunta. Porque los 2 temas adicionales que venía en plan de tratarlos son los siguientes.
La Corte Suprema de Justicia, en las últimas decisiones autorizando las extradiciones, ha dicho, pero primero la verdad y la reparación aquí en Colombia antes de irse. Porque lo que pasó con los paramilitares es dramático. Esos señores los extraditaron y sucede que se perdió la verdad y se perdió la reparación y las víctimas quedaron viendo un chispero. Entonces, es muy probable que eso sea lo que diga la Corte, aún aceptando la extradición de Santrich, casi con seguridad de decir, un momento, pero primero tiene que reparar. Y además, una última reflexión. Estos señores van a Estados Unidos a responder por narcotráfico. Ese no es el delito más grave que probablemente hayan cometido. Sí. Pero doctor, aquí también hay una carga de deber nacional de examinar las consecuencias y la verdad y las características de lo ocurrido, ¿no? Sí, me iba a contestar la pregunta de ¿usted como presidente extradita o no extradita a Santrich, eventualmente Iván Márquez? No, yo los extraditaría en el entendido de que yo esté tranquilo y los colombianos estén tranquilos de que esto es serio. Y en segundo lugar, que haya verdad, como dice la Corte Suprema de Justicia, y reparación antes de irse. Porque es muy probable que eso sea lo que diga la Corte Suprema, si es a ella a la que le toca conceptuar por razón de la fecha de los acontecimientos. Claro, pero es que me está diciendo usted una obviedad. Si esto es serio, pues claro que hay que extraditar si esto es serio. Pero ¿a usted hasta hoy no le parece que es seria la acusación de narcotráfico, las pruebas de narcotráfico de Santrich, de la Fiscalía, de la Justicia de Estados Unidos contra Santrich? No, pues no sabemos, es que no hay pruebas aún, porque ni siquiera se ha formalizado la petición. Lo que yo estoy tratando de decirle, Néstor, es la tradición y la práctica ha sido un examen formal, y en virtud de ese examen, en un acto de cooperación, se envía un nacional colombiano a que sea juzgado en Estados Unidos. Yo creo que es de conveniencia nacional que en este caso y en el de Márquez, si llega a ocurrir, haya un examen más profundo, más cuidadoso, con más diplomacia bilateral. No ciegamente, no es que a mí me mandan un papel. Es decir, ¿usted cree que puede existir la posibilidad de un montaje alrededor de este tema? Yo quiero estar seguro de que no es, más bien lo respondo así. Yo sí quiero estar seguro de que esto corresponde a unas pruebas sólidas. Es una cosa elemental de un país. Yo estoy refiriéndome más al país que a la coyuntura. Doctor de la Calle, es que si usted es presidente, ¿usted no extraditaría a Santrich? No, claro que sí, estoy diciendo sí, pero sobre la base de las condiciones que ponga la Corte Suprema que se cumplan. Pero de alguna manera no está usted con esto que nos está diciendo el doctor de la Calle, avalando la decisión de la JEP, que para algunos, con o sin razón, fue sacada de la manga. La decisión de la JEP es absolutamente obvia, obvia, elemental, casi que hasta superflua. ¿Por qué? El artículo 153 de la ley estatutaria dice lo que hizo la JEP. Lo que dice es, se fija la fecha de comisión de los delitos y dependiendo de esa fecha, que es crucial, si es posterior hay extradición y si no, no la hay. Luego ese es el primer paso. ¿Qué fue lo que dijo la JEP? Hombre, no pueden terminar la solicitud, adelantar la solicitud de extradición de este señor mientras la JEP, que es la competente constitucionalmente, decida la fecha. Realmente es tan elemental eso y tan obvio que yo creo que aquí lo que se armó fue una enorme tempestad traspasada por intereses electorales. Aquí hubo, quizás incluso puede haber un problema de comunicaciones. La utilización de la palabra suspensión puede haber generado un equívoco. A mí lo que me parece es que la gente creyó que la JEP lo que estaba diciendo es niego la extradición, impido la extradición. Cuando dijo, léanse la decisión lo que dice es, señores colombianos, primero yo tengo que establecer la fecha. ¿Usted cree que la JEP, que es la justicia esa alternativa creada para temas de guerra en Colombia, tiene la capacidad de suspender una orden de extradición? No, yo no estoy diciendo que tenga la capacidad de negar la extradición, a no ser suspenderla. No, perdóneme, es que la palabra suspender, ahí es donde esa es la que utiliza la JEP. Sí, pero lo que está diciendo es una cosa elemental. Señores, para que la extradición proceda me tengo yo que pronunciar primero, que es lo que dice la ley en su artículo 153 y las normas constitucionales que han regulado esto. Primero hay que establecer la fecha, eso es todo. Casi que hasta sobraría esa advertencia. La JEP no dijo eso, la JEP lo que dijo es suspéndese la extradición. No la extradición, no pueden seguir, no puede culminar un trámite mientras la JEP no se pronuncie sobre la fecha. Pero ese es obvio. Francamente, yo sí quiero decir, yo entiendo que aquí lo que hay es enorme pasión
esa manifestación de la JEP es hasta superflua, insisto, es obvio. Si no sabemos la fecha, ¿por qué es obvio? Porque de eso depende si hay lugar a la extradición o no. Luego ese es el primer paso. Sí. La JEP lo que hizo fue recordarnos, primero yo señalo la fecha. Luego me parece que allí hay una discusión enorme, absolutamente sin fundamento. Doctor de la Calle, a acciones iguales o a delitos iguales, pues tratamientos iguales. La norma es muy clara. La Corte Suprema de Justicia y la JEP, de acuerdo con las normas colombianas, tienen unas competencias. La Corte Suprema no mira el fondo de un expediente. La Corte, cuando se solicita una extradición, simplemente evalúa los requisitos, actúa prácticamente como una notaria y luego envía o no envía el expediente para que el presidente de la República firme la extradición. La JEP debería definir, no con base en asuntos tan de fondo, la fecha del delito eventual. ¿Por qué en estos casos, si son Santrich y Márquez, sí tienen que mirar el fondo del asunto? No, precisamente porque hay una regulación que hoy tiene incluso carácter constitucional y una ley estatutaria, que consiste en decir, los delitos anteriores a determinada fecha, de ellos conoce la JEP, posteriores conoce la justicia ordinaria. Ese es el tratamiento legal, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Luego, es obvio que la JEP sea la llamada primero a establecer la fecha, y eso no consiste en el resultado de una especie de privilegio, es justamente la aplicación de unos acuerdos, y allí yo me remonto a algo que ya dije. Estoy sintiendo como la sensación de buena parte de la sociedad colombiana, lo que está pensando es el acuerdo era la batalla no militar que faltó librar para sencillamente rendir a las FARC, y ese no era el propósito era buscar una salida dialogada, que si hubiera frustrado, si ese sentimiento que está aflorando hoy con tanta vehemencia y tanto sentido electoral, pues hubiera impedido una negociación, que es lo que yo quiero transmitirle a los colombianos, por haber estado allá con toda lealtad. Con las condiciones que propone el doctor Duque, no hubiera habido acuerdo. Entonces el dilema moral no es una discusión jurídica, esto se nos llenó de una cosa de abogados, ese es el problema instrumental. El problema de fondo es, ¿queremos realmente un acuerdo y una reconciliación o no? O entonces nos devolvemos, modificamos el acuerdo, generando la posibilidad, una posibilidad que yo creo que es enorme y que es real, pues de que todo esto se desbarate en una guerrilla que tiene capacidad de resistir. Ese cuento de que era que estaba liquidada militarmente es falso. Lo vimos con el armamento que entregaron las FARC. Aquí, entonces, démonos la pela de seguir 10, 15 años en esta tragedia de Colombia después de 8 millones de víctimas. Es que este es un razonamiento mucho más profundo. No es solo la aplicación de un artículo, repito, pero lo que dijo la JEP es lo que dice la ley. Óigame, por favor, yo publiqué en mis redes el artículo. Yo pido que se lo lean. Yo le pido a los colombianos, léanse ese artículo. Es que eso todo estaba previsto y está ocurriendo lo obvio. Hasta uno más bien pudiera decir, pero pues esto es un poco jocoso, que el error de la JEP fue decir algo que ya estaba dicho y generar esta tormenta por un problema de comunicaciones y por una receptividad tan negativa en un momento pero bueno, en que... también era que todavía no tenía el procedimiento aprobado por el Congreso. Bueno, sí, ese es otro tema. Es que se saltó un poco las formas de la democracia. Bueno, en mi opinión no, pero entonces abordemos ese tema. Pero déjame terminar, es que claro, estamos en un momento muy crítico, porque lo que es más rentable es la amenaza del castigo. Aquí hay una especie de populismo punitivo, hay que odiar a alguien, hay que tirarse a alguien, y eso me parece que es un manto cultural y coyuntural muy malo. El tema del procedimiento, sí. Esa es una discusión muy seria, ¿no? Yo no entiendo. Lo que se dijo es, la JEP se dicta su propio reglamento. Hay quienes sostienen que eso es inconstitucional y yo veo que ese es un argumento importante, lo ha utilizado el señor fiscal general. Pero eso es otra discusión. Oigamos lo que dijo el ministro de Justicia sobre eso, que me pareció también interesante, que es un jurista importante. Dice, claro, el procedimiento no lo puede dictar el juez, pero el juez no puede arguir no tener procedimiento para desconocer los derechos. Cuando una decisión tan elemental como decir, mire, solo pueden extraditar a ese señor cuando yo fije la fecha, ese no es un problema de procedimiento, no se necesita procedimiento para eso, pero ahí hay una discusión pendiente. Sin embargo, yo quiero insistir, lo que sí sería muy grave, porque entonces los procedimientos son instrumentales.
Los procedimientos son accesorios a los derechos, los procedimientos no son los derechos. Que un juez diga yo no fallo ni decido porque no tengo procedimiento, viola el sentido elemental de la justicia. El juez tiene que actuar. Es más, de hecho, en muchas normas procesales hay amplia capacidad de decisión de los jueces para tomar las decisiones que indica la sustancia, que es el derecho material. Lo procedimental es accesorio, es secundario. A mí sí me parecería muy grave que ahora nos digan a los colombianos, no, la paz se dañó porque es que no han dictado unas normas procedimentales. Ese sí no sería por eso, sino porque el señor narcotraficó, pero no, no, pasar, sí. no, pero eso es distinto. Sí. No, si el señor narcotraficó, tiene que afrontar las consecuencias de su acto. Es que yo no estoy poniendo eso en duda, cualesquiera sean esas consecuencias. Pero lo que no podemos es proceder sobre la pasión y sobre argumentaciones jurídicas, algunas de ellas periféricas, cuando aquí lo que está de por medio es un tema de seguridad nacional y de si queremos seguir en esta confrontación o no. Con el mismo argumento con el que usted negoció la paz con las FARC, usted se sentaría, para pensar en un eventual gobierno suyo, usted se sentaría a negociar con el ELN hoy en este proceso que ha estado tambaleando desde hace mucho tiempo con el ELN. Sí, eso exige varias reflexiones. Desde el comienzo del proceso en La Habana había apoyo mayoritario al proceso, aun cuando la condena a los delitos, a la participación política y la solicitud de cárcel ordinaria sí estaba patente siempre. Pero había apoyo. Ese apoyo no lo estoy viendo frente a las conversaciones con el ELN. Yo sostuve, cuando se suspendieron, que el gobierno no debía reiniciarlas sin poner unas condiciones previas, que la situación estaba madura para condicionar las conversaciones. Y en particular propuse dos: suspensión del secuestro y cese unilateral indefinido. Ambas funcionaron en La Habana, ambas cosas se lograron. Las FARC decretaron 2 ceses del fuego unilaterales y eso abrió la puerta al cese definitivo hace más de 2 años, a partir del cual, como lo dice el general Mejía, no ha habido un solo muerto en la confrontación con las FARC. Es que si uno extrapola las estadísticas, hemos salvado 3.000 vidas. A mí me lo dijo un médico una vez en Armenia, me dijo, mire, yo soy médico y usted ha salvado más vidas que yo. Bueno, no quiero personalizar esto. Segundo, por lo tanto, yo exigiría condiciones. Pero en la medida en que arrancó la mesa, el gobierno tomó su decisión. Yo sí creo que hay que tratar de acompañar ese proceso. Eso sí, generando la necesidad del ELN, no ante la mesa, sino ante la sociedad colombiana, de que nos dé confianza, nos brinde confianza para que esa negociación tenga más cuerpo y más posibilidades, porque hoy francamente la veo en una situación casi de moribunda. Pero yo creo que es útil para Colombia continuar con las dificultades que implica hablar con el ELN, que son enormes, continuar buscando una solución a través del diálogo frente a ese grupo guerrillero superstite. Para llegar a un acuerdo parecido, curules al ELN en el Congreso, sometidos los señores del ELN a una justicia diferente, la misma de las FARC. ¿Cómo se lo imagina usted? Eso es difícil de predecir, primero porque el ELN dice tener sus características propias. Alguien hasta me dijo que tenía un cierto complejo de hermano menor, que dice, no me pongan en el rasero de las FARC, porque nosotros... Esa es una discusión muy completa. También miremos desde el punto de vista de la realidad. Una jurisdicción distinta a la actual para el ELN, pues es difícil de concebir, ¿no? Pero me parece que eso son incidencias de las negociaciones. Yo no me precipitaría a eso, porque en las mesas de negociaciones surgen imprevistos. Lo que sí creo yo es que a Colombia le convendría, a través del diálogo, terminar también esa confrontación con el ELN. El doctor Humberto de la Calle es candidato presidencial, nos responde preguntas. El mundo va más allá también del tema de paz. Así que vamos a escuchar en segundos la idea sobre otros temas de Humberto de la Calle. Ya regresamos, 7:53 minutos en Mañanas Blue. En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Estás escuchando Blue Radio
y bluradio.com. El Chevrolet que te acompaña merece el mejor mantenimiento y en postventa te lo damos. Atención, cambio de aceite para tu Chevrolet Sail, Spark GT y Aveo desde 80,000 pesos o para tu Chevrolet Tracker desde 198,000 pesos. Pon a punto tu Chevrolet ya en cualquiera de nuestros concesionarios. Chevrolet, find new roads. Aplican términos y condiciones. Los nuevos Bimbo Hojaldres son una deliciosa tradición panadera y cualquier motivo es bueno para disfrutarlos. Porque quieres algo nuevo, porque puedes llevarlos a cualquier parte, porque 2 y 2 son 4, porque ya los encuentras en la tienda. Y porque terminamos esta cuña diciendo nuevos Bimbo Hojaldres. Pruébalos ya. Bimbo. Existen personas que transforman el mundo a través de la tecnología y la conectividad. Los Titanes ya fueron nominados. Prepárate para conocer sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Tigo Une transforman nuestro mundo. Este 27 de mayo, para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, verifique su puesto de votación en www.registraduría.gov.co y presente la cédula de ciudadanía. En la tarjeta electoral encontrará 9 casillas, 7 de candidatos y 2 de voto en blanco. Marque en una sola casilla. Si marca más de una, anula su voto. Deposite su voto en la urna y reclame su certificado electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. Volvió la Polla da Vivienda. Compre con sus tarjetas de crédito da vivienda. Acumule oportunidades y gánese hasta 10 veces el saldo de su tarjeta. Ingrese a www.polladavivienda.com. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones. Válido del 15 de mayo al 15 de julio de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Cada vez más colombianos están apoyando a Vargas Lleras. Ayúdenos con su voto a ganarle a Petro en primera vuelta. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos. Presidente que necesitamos. Publicidad política pagada. Tan increíble como un perro San Bernardo con un peso de 128 kilos. Así de reales e increíbles son los bonos de descuento que podrás encontrar solo por el mes de las madres en todos los concesionarios Mercedes-Benz en Colombia. Mercedes-Benz, the best or nothing. Sujeto a disponibilidad de inventario. Los bonos aplican para referencias seleccionadas. Válido hasta el 31 de mayo de 2018 o hasta agotar existencias. Para más información, visita los concesionarios autorizados Mercedes-Benz o ingresa a www.mercedes-benz.com.co. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El doctor de la Calle nació en Manzanares, en Caldas, el 14 de julio de 1946. Tendría 72 años si llega a ganar la presidencia de la República. Vamos a conocer sus propuestas. Ya hablamos de paz, Felipe, con Humberto de la Calle, que fue el arquitecto, el constructor del proceso de paz con las FARC. Segundo tema. Yo tengo una amiga que usted conoce que se llama Ignorita, que es empleada del servicio, que gana el mínimo con todas las prestaciones. Ignorita, como miles de empleadas y empleados colombianos en esas condiciones, están muy preocupados porque por la migración venezolana han encontrado mujeres y hombres que están trabajando por 20 o 30 mil pesos diarios y temen perder sus puestos. ¿Cómo vamos a garantizarle el puesto a estos millones de colombianos que ven el peligro de la migración venezolana frente a sus puestos? Sí, lo primero pues es que Ignorita tiene razón, porque realmente eso está sucediendo. Así es. Uno no puede es que está muy preocupada. Negar la realidad. En segundo lugar, sin embargo, yo quisiera que no entráramos en esa actitud xenofóbica de odio al extranjero. Claro, yo siento esa presión sobre la gente, el empleo, y eso va deteriorando las condiciones, servicios de salud. Pero por favor, más odios en la sociedad colombiana no. Y el odio al extranjero deriva hacia otros odios, como lo hemos visto, lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos. Luego yo quisiera que esta sociedad se preservara altruismo y una visión humanitaria de lo que está pasando. En segundo lugar, esto rebasó, primero, las administraciones locales hace rato. Esos presupuestos ya están agotados. La propia administración nacional empieza a tener problemas. Ayer lo dijo la canciller. Este es un problema de talla mundial. Y me parece que aquí ya lo que necesitamos es presencia internacional de las ONGs y los organismos multilaterales que se encargan del tema de los migrantes y de las personas desplazadas, porque esto está ya generando un problema además regional. En parte, quienes entran a Colombia van hacia otros países. Esto ya empieza a aparecer hacia el sur. Y tercero, la fuente del problema se llama Maduro, que es un dictador. Maduro viola la Carta Democrática. Yo presidí las deliberaciones de la Carta Democrática, dicho sea de paso.
Y me parece que aquí lo que hay que hacer es continuar en una gestión para permitir un cambio de régimen sobre parámetros democráticos en Venezuela. ¿Pero qué gestión? Ahí tengo unas diferencias, porque noto en este carácter belicoso en que estamos sumidos, particularmente por razones de la confrontación electoral, pues personas que con tal de atacar a Santos le dicen: usted se queda callado, vaya, casi pues váyase a Caracas a pelear con Maduro. Ese es un error, porque eso es lo que le conviene a Maduro. Nosotros tenemos una larga y porosa frontera con Venezuela. Me parece que el país que tiene que tener más prudencia es Colombia. Estar del lado de la búsqueda de soluciones democráticas en Venezuela para remover al señor Maduro, de acuerdo, pero no sobre la acción intrépida, pues, unipersonal o unilateral de Colombia. Y me parece que aquí lo que hay que hacer es continuar acompañando, como se ha hecho, las tareas diplomáticas que pueden incluir, yo lo dije en alguna ocasión, por ejemplo, Corte Penal Internacional, porque la violación de derechos fundamentales de los venezolanos es evidente. Hoy oíamos testimonios, oí un testimonio de alguien que decía: no, ya hay menos gente pasando la frontera hacia Colombia porque ahora viene la venganza de los que se llaman tupamaros, que son grupos de choque. Es que realmente lo que está pasando en Venezuela es atroz. Pero yo no creo que esto se resuelva ni con acciones de Colombia como cabeza de turco de acciones posteriormente militares. Ese es un error. No queremos un Vietnam en Sudamérica. Me parece que el tema de las sanciones económicas hay que mirarlo con cuidado. Ahí yo siempre recomiendo... Perdón, interrumpo, doctora Calle. Evidentemente, pues usted nos hace el diagnóstico macro. Usted me acaba de responder con un diagnóstico, pero respóndale a los millones, cientos, miles o millones de colombianos que hoy, como Ignorita, que es un caso que le traigo a colación, están preocupados porque los van a sacar de sus puestos, que se sienten porque amenazados. Los venezolanos están trabajando por 10, 20 o 30 mil pesos diarios sin prestaciones. ¿Cómo garantizarles que no pierdan sus puestos? No, pero realmente respondí, pero completo, y ratifico mi respuesta. Sí. Uno, acción internacional. Yo repito, este es un tema de la dimensión de Siria. Lo primero es, la manera de evitar eso, por un lado, es, sin duda, protección a los migrantes con estándares internacionales sobre el particular y con presencia en Colombia de los organismos multilaterales. Y por el otro, obviamente, control de las autoridades colombianas para que no ocurra esa degradación del salario. Pero esto segundo, seamos realistas, funciona si hay una salida para esos migrantes, y esa salida, repito, exige convocar a la comunidad internacional a que colabore en la solución de los problemas inmediatos de los migrantes para poder permitir que el control de las autoridades nacionales tenga cumplido efecto. Sí, lo cierto, doctor Humberto de la Calle, es que Venezuela lleva 2 o 3 años sin vacunas, los riesgos epidemiológicos son grandes, el sarampión solamente es el comienzo de esto, pero también está, por ejemplo, el riesgo latente del SIDA, porque se quedaron sin retrovirales hace un par de años. Y obviamente la presión financiera sobre el gobierno colombiano es enorme por cuenta de toda esta migración de venezolanos que están llegando, en muchos casos con grandes necesidades de salud. Dicen los economistas que saben de esto que esto le puede costar al país 1 punto del PIB por cada millón de inmigrantes, es decir, cerca de 9 billones de pesos al año. ¿De dónde va a sacar usted esa plata y cuál sería la estrategia para parar semejante masiva migración de venezolanos? No, sí, lo primero, Paola, es que en efecto el problema existe. Es que no hay soluciones mágicas. Lo que estamos viendo es la complejidad del problema. Aquí estamos tratando de diseñar unos caminos: presencia internacional activa, responsabilidades multilaterales sobre un tema que excede ya las capacidades de Colombia, y adicionalmente pues acción de control para evitar la degradación del salario, el tema de la salud. Pero eso no significa negar el problema, ni significa que alguien pueda predecir que con una varita mágica resuelve un problema que se instaló aquí y que tiene ese tipo de consecuencias. Pero el origen del problema es el señor Maduro. Luego, por eso también me parece que hay que caminar en la senda de la acción multilateral. Yo a lo que me parece que es un error es que Colombia se deje embarcar en una actitud belicosa de actuar como si fuera el único responsable de lo que pasa en Venezuela. Yo lo que pido es diplomacia
diplomacia y acción multilateral. Pero evidentemente, mientras no haya un cambio de régimen en Venezuela, pues la situación es absolutamente crítica, pero no se arregla con presencia militar. La creencia de que alguien le oí esta mañana que decía, no, que los Estados Unidos invadan a Venezuela, por Dios. Sí. Por Dios, eso no resuelve el problema de los retrovirales. Hay 1 millón de venezolanos ya en Colombia, según dijo el presidente Santos recientemente en una entrevista con medios internacionales. Y todos los días por la frontera en Cúcuta y en Paraguachón y en otros puntos, pues es impresionante. Aquí en Caracas, doctor de la Calle, reporta Reuters, están llenos los puestos de buses partiendo a Colombia después de las elecciones del domingo. Es decir, esto ya tiene todas las características de un éxodo muy similar al de Siria, como usted lo dice. Si usted es presidente, ¿qué medidas concretas va a adoptar para los venezolanos que están llegando por miles diariamente a Colombia y para los colombianos que después de 40 años en este país están regresando a su patria? No, pues dijéramos, lo primero es una acción de carácter humanitario que no debemos negar, que me parece que toca afrontar un problema con la mirada altruista. Es, dijéramos, lo primero que yo quisiera que no ocurriera. Porque en la medida en que aquí instalemos la xenofobia, estamos reventados de odios. Yo no quisiera que esto se convirtiera en otra fuente de odio. Luego, lo primero es hay unas acciones de carácter humanitario, temporales, pero la solución de fondo tiene que venir sobre la base de ayuda internacional. Esto rebasó ya las capacidades de Colombia y es además un problema regional. Luego, la solución transita por allí. Pero claro, yo entiendo la angustia y la necesidad de la respuesta contundente. No, yo arreglo eso de la manera mágica que tengo porque yo soy un tipo muy importante y entonces yo soy capaz de, el 8 de agosto está resuelto eso. No. Señores, tenemos un problema, eso es cierto, y el problema es grave, y es un problema de todos, y tenemos que afrontarlo porque es una circunstancia sobreviniente frente a la cual lamentablemente no va a haber ninguna solución de un día para otro. Sí. Doctor de la Calle, hablemos de otros temas, ya repasamos Venezuela. ¿Cómo es su idea de un IVA, volver al IVA del 16%? ¿Cómo podría usted otra vez devolverse en el tema del impuesto al valor agregado del IVA, que hoy subió a 19% por cuenta de una reforma tributaria? Usted quiere devolverlo, ¿por qué? Sí, pero sobre la base de un procedimiento extraordinariamente serio, que es el que yo he propuesto. Primero, para que haya claridad, mantener el gravamen cero a la canasta familiar, eso es absolutamente un compromiso que no podemos derogar, que además tiene el aval de la Corte Constitucional. O sea, alterar el IVA, la tarifa cero del IVA de la canasta familiar no está en mis cálculos ni en mi consideración y espero que en la de nadie. Pero a partir de allí hay una gran cantidad de artículos que están exentos de IVA. Luego mi propuesta, que es la misma de impuesto de la renta, es examinemos esos privilegios tributarios para ver cuáles son sostenibles por razones de productividad o de interés nacional. Los que no tengan validez y son más bien producto del lobby o del amiguismo, al ir eliminando esas exenciones, yo mantengo el recaudo. Puedo empezar a bajar la tarifa suavemente, pero sobre la base responsable de mantener el recaudo. El recaudo del IVA es esencial para la estabilidad fiscal de la hacienda pública. Luego, mi propuesta va par y paso. En la medida en que yo logre recaudar por eliminación de exenciones, podemos ir tocando la tarifa. ¿Cuáles productos, doctor de la Calle, cuáles no tienen IVA hoy? Hay una infinidad de productos de supermercado que tienen IVA y que realmente habría que examinar si son válidas esas exenciones o no. Y si nos vamos al impuesto de renta, pasa lo mismo. Hay más de 200 privilegios tributarios, muchos de ellos provenientes del gobierno anterior, y muchos de ellos no se justifican, otros sí. Yo propongo que vamos uno por uno. Ahí, en impuesto de renta tenemos entre 5 y 6 billones de pesos para ir manteniendo el equilibrio fiscal. Yo tengo que decir, sin vanidad, que la única propuesta tributaria que ha asumido con responsabilidad el tema es la mía, porque aquí todos los candidatos hablan de rebajar impuestos y, por ejemplo, el doctor Duque dice, no, yo rebajo impuestos y yo arreglo eso en la lucha contra la evasión. Claro, eso es lo que queremos todos, pero eso es muy incierto. Yo sí he dicho que, en cambio, las empresas deben tener un tratamiento más suave.
Las empresas son creadoras de valor y hay un problema de competitividad. Pero las personas naturales, que son las verdaderamente más ricas de las ricas, yo sí creo que se necesita una tarifa más progresiva, se necesita gravar los dividendos, porque realmente la única forma de cumplir unos propósitos de equidad es dotando al Estado de instrumentos financieros. Doctor de la Calle, la semana pasada hablábamos precisamente con una calificadora de riesgo que se llama Fitch Ratings y decía que le preocupaban propuestas de los candidatos como las suyas, que en términos generales consisten en bajar impuestos. ¿Por qué? Porque eso puede aumentar el déficit o la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación, y está en peligro la calificación crediticia del país por ese desbalance que hay en este momento. ¿Cómo compensaría usted esa reducción de impuestos para mantener tranquilas a las calificadoras? Sí, pero esa expresión de las calificadoras no puede referirse a mi propuesta, que aquí está. Y es exactamente, como lo acabo de decir, la que sí mantiene el equilibrio fiscal. ¿Cómo? Entonces, lo repito. Primero, necesitamos lograr niveles de competitividad de las empresas, lo cual significa que es necesario continuar suavemente bajando la tributación de las empresas. Pero como eso hay que compensarlo, y yo estoy de acuerdo con las calificadoras, mis propuestas para compensar ese roto son las siguientes. Primero, reducir las exenciones y privilegios tributarios. Y ahí recuperamos, entre comillas, entre 5 y 6 billones de pesos. Segundo, sí he dicho, y soy el único que está diciendo, que los más ricos, personas naturales, los más ricos de los ricos, hay que aplicarles una tarifa más progresiva de impuesto de la renta. Tercero, más progresiva quiere decir más cara. Hay que poner plata. Esta es una empresa de todos. Y los más ricos, es que lo que está pasando, ¿cuál es la patología tributaria en Colombia? Para que no nos equivoquemos. Que por razones de recaudo se ha concentrado la acción de la DIAN en lo que es más fácil de controlar, por ejemplo los asalariados, mientras que empresas con músculo verdaderamente ricas y personas naturales logran mecanismos que son legales pero que terminan tributando por debajo de lo que debieran. Ahí es donde está el problema. Es una paradoja, es un Estado que agobia de impuestos a unos pocos, pero que sin embargo no tiene todavía instrumentos fiscales suficientes para cumplir sus deberes. Entonces, primero, eliminar exenciones. Segundo, tarifa más progresiva de impuesto de la renta para personas naturales. Tercero, ahí sí, luchar frente a los temas de corrupción y de evasión, dotar por fin a la DIAN en serio de instrumentos para lograrlo. Y por último, los temas de gasto. Los temas de gasto son un poco más inflexibles, pero la Comisión de Sabios sobre Gasto, hay recomendaciones que pueden ponerse en práctica, siempre manteniendo el equilibrio fiscal. O sea que me parece que esas calificadoras no leyeron mi propuesta, porque la mía sí es. Pero esa reforma, estamos hablando de una reforma tributaria, ¿sería en el primer año de su gobierno? Ah, sí, claro, no, eso sí, maestro, hay que empezar con eso. Es que esto es insostenible, porque repito, lo que hay es una deformación profunda de un sistema tributario que está castigando demasiado a unos pocos, y eso es imposible de sostener. Este es un diagnóstico viejo. Entre otras cosas, la propuesta de los sabios, que luego solo se aprobó a medias en el Congreso, era más integral. Esa es la famosa reforma integral de la que siempre hemos hablado y no lo hemos logrado, ¿no? Ahora, una reforma tributaria se hace el primer año porque es la única posibilidad. Sí, de acuerdo. Bueno, maestro, como dice usted, sí. Lo invito, doctor de la Calle, tengo preguntas de los oyentes. Sí, señor, sí. Y unas preguntas, debo decirle, muy interesantes. Le está preguntando un oyente sobre su servicio social obligatorio, le está preguntando un oyente sobre la universidad gratuita. Esas preguntas enseguida, ¿le parece? Me parece perfecto. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Regresamos en segundos para el segmento final de esta entrevista con Humberto de la Calle. Blue Radio. Vive el fútbol en todas partes con Móvil ETV. Desde tu primera recarga a partir de 5,000 pesos. Porque ahora con tu SIM Supersónica ETV te damos regalos más cargados de datos, minutos, llamadas por WhatsApp y mensajes de texto. Llama ya al 377-7777. ETV, prepago mundial, cobertura nacional. Aplican términos y condiciones en etv.com. Vive Rusia con televisor nuevo desde la sala de tu casa. Entre más compres, más cerca estarás de ganar uno de los televisores Challenger de 55 pulgadas. Registra tus facturas hasta el 31 de mayo en easy.com.co. Aplican condiciones y restricciones de reglamento exhibido en tiendas y en www.easy.com.co. Buenos días, su Publimetro. Gracias. El ciclismo comienza con los mejores del mundo. Hoy se corre la gran etapa. Faltan 2 kilómetros para concluir esta etapa. ¿Qué carrera estamos viviendo, señores? Aquí lees y vives la noticia. Publimetro, el diario gratuito más grande del mundo.
Vuela con Air Europa todos los días a Madrid a bordo del Boeing 787 Dreamliner. Mejores tarifas y el mejor servicio en clase business. Asientos totalmente reclinables y Wi-Fi para estar siempre conectados. Air Europa, cada detalle cuenta. Somos el mejor equipo que Colombia puede tener. Preparados, con la mayor experiencia profesional y comprometidos con Colombia y con su gente. Estamos listos para jugar el partido más importante de nuestras vidas. Estamos listos para trabajar por nuestro país, porque el futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Duque Presidente. Publicidad política pagada. El sueño de estudiar un pregrado o posgrado en EAFIT ahora está más cerca. Conoce nuestras nuevas líneas de financiación educativa, EAFIT a tu alcance, en www.eafit.edu.co/financiación. Universidad EAFIT. Inspira, crea, transforma. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Mario, ¿qué le regalamos a la mamá este año? Uy, no sé, yo creo que lo mismo de siempre, una blusa y unas flores. Sorprende a mamá. Prosegur tiene el regalo perfecto, el moderno sistema de alarma Vision Cloud con triple seguridad que le permite ver desde su celular lo que pasa en casa y guardar videos en la nube. Triple beneficio, lleva tu kit con 40% de descuento, más 2 meses de cargo fijo con el 50% de descuento. Comunícate al 357-2017 o encuéntranos en www.prosegur.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Chevrolet, buenos días. Sí, señora. El Chevrolet Spark Life está desde 23.990.000 pesos. No, no es broma. Además, solo en mayo compras tu Spark Life y te regalamos la matrícula y el SOAT. ¿Aló? Ven ya a nuestros concesionarios. Aprovecha. Es por tiempo limitado. Chevrolet. Find new roads. Aplican términos y condiciones. En este 2018, Colombia elige presidente. En Blue Radio resolvemos las inquietudes de ustedes, nuestros oyentes. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer el derecho al voto mientras permanezcan en servicio activo. Tampoco pueden intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Vote informado, vote bien con Blue Radio. En Blue Radio, Mazda CX-5 2019. Mazda, un homenaje a la conducción. 8 de la mañana, 15 minutos. Doctor de la calle, preguntas de los oyentes. Le pregunta el señor Carrillo, bueno, y tengo muchas de esta naturaleza, Carrillo 29, ¿con cuál de los demás candidatos siente tener más afinidad para segunda vuelta? No, primero yo no voy a especular para la segunda vuelta, pero voy a contestar en un contexto distinto, no ese, para que no me malinterpreten. Yo aquí no estoy haciendo ningún anuncio de lo que pasará el 27. Yo todavía creo que es posible en un acto de reflexión y de movilización liberal que yo pase a la segunda vuelta, pero esperemos. Fuera de ese contexto, no, yo he dicho 1000 veces que, y lo ha dicho también Fajardo, pues que tenemos coincidencias que él llamó éticas y políticas, y en efecto, diferencias también, pero tengo una proximidad de esa naturaleza. Ok, y si no pasa Fajardo y pasan Duque y Petro. No, eso sí es lo que no le voy a contestar. Pero el domingo en el cierre de campaña usted se tomó una foto con un marco en el que estaba la foto de Petro y la de Fajardo y decía que el que pasara a segunda vuelta más o menos votaría por él. No, lo que dijo textualmente fue en segunda vuelta voto por el que pase. Esa fotografía, ¿cuál es la historia? No, pues en medio de semejante ¿Alguien multitud, le puso el marco ahí? Eso, dijéramos, yo no le doy tanto valor. Lo que sí quiero decir es, pues primero que más allá de los temas por eso quiero sacar esto del contexto electoral, porque es que entonces vienen las interpretaciones equivocadas que yo no quiero producir ahora. Pero claro que para mí, para el resto de mi vida, lo que ocurra con la paz es importante. Para mí eso es indeleble. Y aún, más bien me limitaría a decir, espero pasar a la segunda vuelta. Si no, yo voy a seguir en la defensa de la esencia de la Constitución del 91 y en la defensa de la paz, donde me toque. En la vida pública, puede que no sea la vida electoral, seguramente no lo será. Pero entre Duque y Petro eso tiene solamente una traducción, eso no es una interpretación. No, eso no tiene ninguna traducción. Pero además, recordemos algo también importante, esa es una decisión del Partido Liberal. El director del Partido Liberal es el señor César Gaviria, que es el que representa al partido, el candidato. Si yo no paso el 27, tendré una voz, claro.
y tendré unas responsabilidades y tengo que decir algo, pero las decisiones del liberalismo no las tomo yo. Pero las decisiones suyas, lo que dice Néstor, es muy probable que pasen Duque y Petro, y el que en teoría, por lo que usted además ha dicho, pues ataca la paz es Duque, y el que estaría defendiéndola es Petro. Y pero entonces... yo no, ese es el riesgo de esa, por eso saqué esto totalmente del contexto electoral. Ese es el riesgo de hacer. A las 7:30 de la noche hablamos. Ese es el riesgo de hacer preguntas chimbas. Sí. Eso no lo voy a contestar en el contexto electoral. Esa es una pregunta chimba. Esa noche hablamos. Sí. Doctor de la Calle, en el tema de salud, mucha gente preocupada por el tema de la CPS. ¿Por qué sigue por este sistema de salud que tiene tantas cosas interesantes, pero tantas cosas que no funcionan? Sí, entonces, lo primero es, yo quiero ir primero a los conceptos. En Colombia lo que hay es una industria de la enfermedad, no un sistema de salud. Y eso suena demasiado brusco, pero es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Primero que el tema de prevención está escrito en los planes de desarrollo, pero no existe en la realidad. Y lo primero es cambiar ese concepto sobre la base de creación, que es mi propuesta, del médico familiar al cual le asignamos un número determinado de familias. Médico familiar que no es un especialista, esa fue mi diferencia en un debate con Germán Vargas. No más especialidades, al contrario, Colombia tiene más especialidades que Estados Unidos y que Europa, y en cambio hemos perdido el médico general, lo convertimos en obrero de las EPS para tramitar papelitos. Hoy, por ejemplo, un médico general no puede atender un parto. Vaya a ver lo que significa eso en la que yo llamo la Colombia profunda. Entonces, sobre la base de una verdadera acción preventiva, un médico familiar que tiene asignadas unas familias es la puerta de entrada al sistema para racionalizar la prestación de los servicios. Pero además, hoy a las EPS se le paga por afiliado. Entonces, claro, la EPS recibe dinero a costo cero y a través de las IPS presta servicios a veces muy buenos, porque yo no quiero hacer demagogia, a veces regulares y a veces malos. Pero esto exige dar un paso atrás. Y ese paso atrás es lograr que el pago no se limite al número de afiliados, sino a unos estándares de calidad. O sea, yo quiero pagar más para el que tenga menos enfermos. Eso es lo que quiero decir para erradicar la industria de la enfermedad. Tengamos en cuenta lo siguiente, mire, hay estudios, algunos canadienses estupendos. Los temas médicos de la salud son solo el 11% del problema. Voy a poner el ejemplo que aquí lo vamos a entender y en Medellín lo va a entender. ¿Cuál es la primera causa de consulta médica en Bogotá? Enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Por el aire. Luego, el tema de la salud no es solo el tema de los médicos. Si yo me retrotraigo a una acción preventiva, encuentro entonces la búsqueda de estándares de calidad. Y a partir de allí, pues si hay una serie de decisiones, llamémoslas de ingeniería. Primero, se necesitan más recursos. Eso es indiscutible. ¿Y dónde están? En la evasión. Muchas personas ricas hacen un contratico ficticio con salario mínimo para tener su EPS. Y están evadiendo. Y ahí hay, según los estudios más conservadores, 2 billones de pesos que deberían ir a la salud. Problema de recursos. Segundo, el desorden de quién le debe a quién. Se crearon esta entidad que se llama la ADRES. En 3 meses tenemos que decirle, dígale por fin quién le debe a quién. Porque las EPS también lo que dicen es, a mí me deben plata. ¿Y qué tal los hospitales públicos? Uno aquí en Bogotá se pierde mucho y se le olvida de la otra Colombia. El 80% de los colombianos depende de hospitales públicos. Que están en manos de la corrupción y de la politiquería. ¿Eliminaría sí o no las EPS? Como están, sí, porque me parece que esa es una acción limitada a la intermediación que no está rindiendo sus frutos. Yo creo que hay que rehacer el sistema, no sobre la base de la estatalización de la intermediación, que es la propuesta de Petro. Yo ahí me distancio de Petro. Petro lo que se imagina es, para ser leales, él ha dicho, no en la prestación del servicio recibo al sector privado, pero la intermediación debe ser el Estado. Yo me opongo, porque eso será un monstruo de tal tamaño que finalmente el que intermedia también termina incidiendo en la prestación del servicio. Eso es regresar al viejo seguro social. Es que a la gente se le olvidan las cosas. Recordemos lo que era esto hace 20 años. Luego no, tampoco, pero la simple intermediación que estamos viendo me parece que no es válida. Y a partir de allí, pues hay una infinidad de decisiones en el tema de la salud, ya pues, dijéramos superintendencia con dientes, no es válido que se le pida al paciente una serie de informaciones cuando está bajo la agonía de las salas de urgencias. Uno en la sala de urgencias mandando a la señora a la casa que porque se le quedó un papeles que tienen las EPS, y ese sistema de que los protocolos, que se demora 6 meses su cita porque no tenemos protocolo.
Además, porque la irracionalidad del sistema ha llevado a que los colombianos, como sabemos que esto es lento y complicado y difícil y lleno de papeleos, entonces o nos vamos directamente a los hospitales de tercer nivel, congestionando el sistema de manera absolutamente irracional, o nos vamos a urgencias. Ahora todo el mundo prefiere ir a urgencias y el médico general absolutamente desaparecido. Voy a agregar lo siguiente, habría mucho que decir y ahí está mi propuesta bastante detallada. Entonces alguien de manera socarrona y con propósitos políticos me dijo, médico familiar, eso es lo que funciona en Cuba. Y le dije, no señor, eso es lo que funciona en el Reino Unido y yo lo sé porque lo viví. Mire, yo necesitaba un tratamiento de un hombro y entonces dije, no, pues yo me voy donde el especialista británico en hombro. Me dijo, no, es que usted no puede ir directamente, así sea con su plata. Te toca ir al GP, al General Practitioner, que me vio y me dijo, eso se cura solo con el tiempo, pero ya que usted quiere pagar, yo lo mando. Pero tuve que pasar por lo que yo estoy señalando como médico familiar. Es que es la única forma de racionalizar el sistema. Habría mil cosas más para decir, solo una última. Hay que apoyar al ministro Gaviria en el tema del precio de los medicamentos. Porque por lo que usted dice es como si al ministro Gaviria no le hubiera ido muy bien en la cartera. No, en el punto de la lucha contra los... No, es porque yo tengo una concepción distinta y me parece que primero tenemos que afrontar los problemas de fondo. A Gaviria hay que apoyarlo fundamentalmente en la lucha contra estos laboratorios. Es que no se justifica que el mismo medicamento del mismo laboratorio valga 5 veces o 6 veces más aquí que en el Ecuador o en México. Es decir, somos como el marranito de los laboratorios. Hay que respetar naturalmente la propiedad intelectual. Yo no estoy diciendo que haya que desconocer los derechos que se derivan de ella, pero en condiciones equitativas. No puede suceder que nosotros como colombianos tengamos que pagar un sobreprecio que no tiene ninguna justificación. Doctor de la Calle, educación. Usted ha propuesto universidad gratuita para todos. Eso es popular, eso suena maravilloso. ¿Hay cómo hacerlo realmente? Hay cómo hacerlo realmente por varias razones. ¿Universidad gratis? Sí, hay cómo hacerlo por 1000 razones. Entre otras cosas, no olvidemos, esa era la vieja tradición incluso de países en desarrollo, México, Argentina, no estamos hablando siquiera de Europa. La educación es un derecho y es un servicio que debe prestar al Estado y tenemos que recuperar eso. Pero ¿por qué sí es posible? Por varias razones. La primera, porque el concepto de universidad hoy es completamente distinto. Es que lo que hay que cambiar es el chip. Hoy la tecnología permite llevar educación de alta calidad a toda Colombia, a todos los aspirantes, a un costo muy inferior a la vieja noción de universidades con campus enormes, con un profesor presencial para 20 estudiantes. Eso es lo que tenemos que entender que no es viable. Para ciertas disciplinas, claro que es esencial lo presencial, pero para muchas no. Hoy hay educación de altísima calidad. Yo mismo fui alumno de la Open University en Londres y es absolutamente rigurosa. Entre otras cosas, cada 8 días a uno le tocaba ir allá y una señora gordísima y altísima le metía un regaño porque no había hecho la tarea. Entonces, es absolutamente hoy posible y yo tengo las evidencias de eso. En segundo lugar, porque como ya lo dije en materia tributaria, yo sí creo que se necesitan ingresos del Estado para atender desafíos de esta naturaleza. Y tercero, porque es que el presupuesto no es una cosa como una camisa de fuerza que nos imponen unos economistas. El presupuesto es la expresión de la política. Y en mi concepción, cuando digo primero los pobres, esto no es un eslogan de campaña. Esto es en serio. Es que media Colombia se nos quedó atrás. Luego, ese esfuerzo tributario tiene que redundar en prioridades, que son las que componen una plataforma política. En la medida en que mi prioridad, entre otras, es la educación y particularmente el acceso a la educación superior, la mitad de los muchachos se nos están quedando por fuera. Esto no es viable así. Luego, es posible hacerlo, es posible que sea gratis, hay que usar la tecnología y adicionalmente el epicentro de esto es la universidad pública. Hay que agradecerle a la universidad privada, pero estamos dejando marchitar la universidad pública en Colombia, que hay que recuperar, y es perfectamente posible. Usted estudió en universidad pública, ¿no? Yo estudié en una universidad pública de provincia y tuve una bequita del gobierno y luego me gané la matrícula de honor porque era más bien pilo en mis estudios. Ese ¿no? el Pilo Paga, el proyecto de Pilo Paga, ¿cómo se ve en todo esto? A ver, yo déjeme le cuento primero. En mi universidad pública éramos amigos todos de todos.
Luego había tejido social. Todos llegábamos allá, ricos y pobres en Manizales. De la misma manera que al instituto universitario, que era el instituto público, llegaban todos, desde Fernando Londoño, padre, Silvio Villegas, hasta los pobres. Luego, me parece que Ser Pilo Paga tiene una ventaja, que es tratar de recuperar este tejido social que se nos está destruyendo. El sistema educativo nos está separando en vez de unirnos. Entonces yo... repito, tengo la huella, el recuerdo de la manera en que conocíamos mejor nuestra sociedad, a todos, en términos de clase social o estrato, como lo queramos llamar. Pero Ser Pilo Paga, que le reconozco esa ventaja de integración, es muy insuficiente como política pública de educación superior, ¿no? Yo insisto en que, en mi opinión, el epicentro de una política de educación en materia de universitaria es la universidad pública, y reconstituir lo que había. La Universidad Nacional era la gran universidad hace 20 o 30 años. ¿Usted acabaría Ser Pilo Paga? Yo lo reformaría para reconducirlo, por ejemplo, dándole más opción a las universidades públicas, transformarlo, pero me parece que esa no es realmente la respuesta para la educación superior. Perdóneme, le cuento esta anécdota. Yo estuve en la Universidad Nacional con los estudiantes, entre otras cosas. Algunos dijeron, mire, de los pocos que puede entrar aquí es usted. Y lo vi, esto no es una metáfora, los edificios de la Universidad Nacional se están cayendo, están totalmente agrietados, porque el sistema de presupuestación de la universidad pública las ha aniquilado, y me parece que eso es un error, y tenemos que recuperar las grandes universidades estatales, que, repito, eso no es un privilegio solo de los países desarrollados. En países del nivel de Colombia hay unas universidades públicas gratuitas que brindan atención prácticamente a toda la demanda. Sí. Doctor de la Calle, la última pregunta, el último tema que tengo aquí, estas son preguntas, estamos en el segmento de los oyentes, ya le pregunté de educación, de salud, le preguntan por el servicio social obligatorio, un oyente que se llama Ricardo Balbuena. ¿Cuál es su propuesta para cambiar servicio militar por servicio social? Esa es la propuesta de la cual estoy más enamorado. Y yo creo que realmente implica una verdadera revolución con repercusiones inmensas. Primero, voy a eliminar el servicio militar obligatorio por muchas razones, entre otras porque en la medida en que declina el conflicto, que es lo que no queremos ver, es decir, haber terminado las FARC como grupo guerrillero, no lo queremos ver, pero bien. Y si logramos con el ELN, de todos modos, esa declinación implica, yo quiero tener fuerzas armadas profesionales, tanto militares como de policía. Quiero reconducir la policía a la defensa de los derechos en las ciudades, en la medida en que ya no van a tener que estar la mayor parte de sus efectivos en la selva dando bala. Eliminado el servicio militar, yo quiero reemplazarlo por un servicio social que tome la energía de muchachas y muchachos en el momento en que somos más altruistas, si se quiere, más románticos. Es que yo tengo el recuerdo de mi vida. Perdóneme el comercial, el primer colegio nocturno gratuito lo fundé yo en Manizales, cuando estaba en la universidad, para dar clase a personas que no tenían la manera de ingresar a los colegios. Ahí hay el enorme potencial de la energía juvenil, que además esto es muy popular entre los jóvenes. Un tipo me dijo, hombre, no se le ocurra decir eso. Todo lo contrario. Y en las universidades de más altos estratos, esta es una propuesta que inmediatamente cae muy bien, porque yo me imagino a los jóvenes durante 12 meses yendo a defender los bosques, las aguas, a la tercera edad yendo a las administraciones municipales más recónditas a examinar los procedimientos, implantar sistemas computacionales. Es la revolución de los jóvenes, cada uno durante un año sirviendo. Mire, eso tiene una enorme potencialidad. Y además, con cuidado y responsabilidad fiscal, una remuneración pequeña que ayude a mitigar el desempleo juvenil. El desempleo juvenil es el doble del desempleo de la población general. El desempleo está por el 9%, el desempleo juvenil es del 18%, y el desempleo de mujeres jóvenes es del 21%. Y este servicio, además, repito, es para las muchachas y los muchachos. Mire, eso genera un cambio en términos de tejido social. Esta es la sociedad absolutamente insolidaria. Todo lo que está pasando alrededor de la paz es eso mismo, es la insolidaridad, no querer ver la Colombia profunda. Ayer me reuní con víctimas. Hernando Chindoy tiene un cultivo que reemplazó la amapola, oiga, por café. Y nos dijo, mire, ganábamos 5 veces más con la amapola que con el café, pero estamos en paz. Y una última lección:
no es para volver al tema de la paz, dijo, ahora necesitamos que el ELN también entre en este proceso. La amenaza única que tenemos es el ELN, pero estamos viviendo en paz. Y eso ocurre en el norte del Cauca, y lo sentí en Urabá. En Quibdó me decían, podemos coger río abajo ya sin el riesgo de los retenes. Hombre, por Dios. Pero eso está generando una esperanza muy grande también. A mí sí me da mucho temor que esto se frustre, porque aquí vamos a tener un gran descalabro. Pero bueno, el servicio de los jóvenes es fundamental. Es inevitable ir y volver al tema de paz. Sí, bueno, claro. Ese es el tema. Pues de alguna manera a mí también me toca, ¿no? Pues yo estoy... sí. Es que no podría no tocar. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Pero servicio social es una revolución juvenil mística, de entusiasmo, de deseo de servir, y eso genera una sociedad nueva. Esos muchachos, después de estar 12 meses en el Putumayo, van a tener una conciencia que no tienen hoy los privilegiados. A mí me da mucha pena. Esta es una sociedad insolidaria. Es muy triste lo que pasa. Una señora me dijo, María Isabel Rueda me criticó que porque siempre repetía lo mismo. Pues claro que lo repito, porque es verdad. Una señora me dijo, a mí qué me importa lo que pasa en el Guaviare o en el Putumayo. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ceguera enorme. Y claro, un desarrollo económico importante, pero que no ha sido incluyente. Esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Haití, de Honduras y de Guatemala. La estructura, hemos tenido éxitos en la lucha contra la pobreza, pero la estructura sigue siendo tremendamente inequitativa. Doctor de la Calle, gracias por acompañarnos esta mañana. Déjeme hacerle una pregunta final. Y es ver, Felipe, la última pregunta para el doctor de la Calle. Algunos de los candidatos, pero específicamente quien ha sido más insistente en el tema que le voy a preguntar es el doctor Iván Duque, y es el tema de las relaciones de pareja del mismo sexo, adopción por parte de estas parejas y aborto. Él inclusive ha llegado a decir que va a legislar en contra de esos derechos que ya les han sido otorgados mediante sentencias de la Corte Constitucional a esta comunidad LGTBI. Y obviamente el tema aborto, que es un tema que mata al año 400.000 mujeres. ¿Usted como liberal se metería con estos temas? No, pero para apoyarlos y para progresar, categóricamente en desacuerdo con el doctor Duque, y se lo he dicho 1000 veces. Primero, yo apoyo el matrimonio de personas del mismo sexo y su capacidad de adoptar. Y en materia de aborto tenemos que solidificar lo que ya se tiene, que son las 3 hipótesis de la Corte Constitucional, porque están en riesgo. El señor Ordóñez, que hace parte de la sociedad política con el doctor Duque, andaba persiguiendo a las clínicas a ver qué mujer se había descachado para tratar de perseguirla. Ese es un error, usted lo dice muy bien. El aborto es extraordinariamente delicado, yo entiendo y respeto, pero tiene que haber primero un enmarco de libertad, segundo, oír la voz de la mujer, y tercero, el efecto social devastador del aborto clandestino es inocultable. Yo quisiera primero solidificar lo que hay, evitar esos deseos de dar marcha atrás y en todo caso basarme fundamentalmente en la autonomía y la libertad de las personas y fundamentalmente en un camino de progreso para vencer la discriminación. Y eso lo he dicho 1000 veces y frente a la comunidad LGTBI lo he dicho. Hay todavía un elemento de discriminación frente a personas por razón de su identidad sexual. Todavía hay quienes piensan que son como leprosos, como apestados, como que hay que tener mucho cuidado, que cómo será ese señor o esa señora. No, realmente la no discriminación tiene que ser la regla indeleble de esta sociedad, en mi opinión. No hemos hablado de un tema, perdón Néstor, la última, que es la corrupción. Es decir, el país tal vez después del problema de la guerra y bueno, del narcotráfico, tiene un grave problema que es la corrupción. ¿Qué propone usted? ¿Por qué lo tendrían que elegir a usted los colombianos para combatir ese problema? Pues yo tengo, dijéramos, una propuesta, voy a resumir por razones de tiempo, que tiene como 5 etapas. Dijéramos, primero, mejorar lo que hay. ¿Qué quiere decir eso? En materia punitiva, eliminar todavía las hipótesis de casa por cárcel, etcétera, y una mayor transparencia y veeduría ciudadana sobre los procesos de contratación. Es lo elemental y lo que existe, mejorado. Segundo, una innovación que sí es interesante y no se ha usado, la Conferencia Mundial contra la Corrupción de Londres del 2016, la tecnología permite llegar
a seguir la ruta del dinero. Hoy es posible saber dónde está el dinero siempre, y la tecnología lo permite. Los puntos 3 y 4 son, esto se nos volvió como una especie de modo de vida. La corrupción ya no es solo un problema de un funcionario que se corrompe, sino como una especie de sentido general. Con excepción de los grandes escándalos, los corruptos pagan penas irrisorias y luego ni siquiera reciben sanción social, más o menos como que hiciera parte del paisaje. Y esto se liga, por fin, al sistema político, que es de antes. Esto no hay que personalizarlo. Las relaciones entre Ejecutivo y Congreso son la sombrilla a la luz de la cual nace la corrupción. Los ñoños y los musas nacen en una forma de gobernar, en virtud de la cual los gobiernos se entienden con los congresistas a base de presión y mermelada. Y es eso lo que crea esas lagunas como de ausencia de juridicidad que conducen a esto. Y por fin, reforma a la justicia. Yo he dicho, el 7 de agosto presento la reforma a la justicia por la vía ordinaria, pero si eso se nos vuelve a trancar, para ese punto sí estaría dispuesto a convocar una constituyente. Doctor de la Calle, gracias. Bueno, mil gracias, señores, Néstor. A todos, muy amables. Estuvo muy bueno esto. ¿Salió bien? A mí me encantó. Bueno, me alegra. Disculpe las preguntas chimbas. No, pero de eso se trata, maestro. La pregunta chimba, que ya el sinónimo es difícil, ¿no? Y entonces la pregunta chimba fue la que no logró responder. Aquí cambia de concepto la frase. Sí. ¿Usted se atreve a darme un nombre? ¿Un ministro suyo en el gabinete de Humberto de la Calle, quién sería? No. Qué pregunta tan chimba. Que lo soñara, aunque lo que sueña. Es una pregunta chimba, sí. Todos tenemos... Mitad mujeres, eso sí. Okay. Por lo menos. Sí, todos tenemos derecho a preguntar claro. Cositas chimbas. Sí. 8:39 minutos. Gracias, doctor Humberto de la Calle. Amables. Mucha suerte, 8:39. Ya regresamos en Mañanas Blue. Mazda CX-5 2019. Buscar la perfección en